Listo, ya. Entonces, bien, bueno, habiendo entendido previamente las diferentes formas de diabetes mellitus, la forma de diabetes mellitus tipo uno, tipo 2 y gestacional, vamos a pasar un poco entonces más ya de lleno a la fisiopatología, pero la diabetes mellitus tipo 2, que es en donde nos vamos a enfrascar el día de hoy. Y en ese sentido, pues bueno, la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza principalmente de forma inicial por una resistencia a los receptores insulínicos y es parte de lo que Cassandra pues hace un momento preguntaba, ¿no? Sobre el tema de la resistencia a la insulina. Para este caso particular, pues bueno, se tiene entonces, reitero, conocimiento de que la diabetes mellitus inicia a partir de este parteaguas, a partir de esta disfunción de los diferentes receptores insulínicos que, como les decía inicialmente, son las compuertas de entrada para que la glucosa pueda ingresar directamente al espacio intracelular y pueda obtenerse ATP a partir de su metabolismo. En ese sentido, entonces, pues bueno, cuando tenemos diabetes mellitus, reitero, tipo 2, tenemos que esta inicia a partir de esta falla en particular. Esta falla en particular, pues bueno, va a ser una falla progresiva, nunca va a ser una falla aguda, es decir, nunca se va a dar, digamos, de forma específica en un día, 2 días, 3 días, 5 días, sino que más bien es una falla permanentemente progresiva que requiere de la alteración por meses o incluso por años, ¿no? Esta resistencia a la insulina es producto de una conducta alimentaria inapropiada que se ha perpetuado pues por años, así literal. En ese sentido, bueno, antes de entrar en detalles con respecto a esa, lo que pasa es que quiero ponerles una imagen, pero no voy a poder porque quiero hacer un dibujo para poder mostrarles justamente cómo es que esta resistencia a la insulina se va a ir dando. Pero bueno, espero ahorita poder ponerles una imagen para que lo puedan entender un poco. De manera general, en el proceso de la fisiopatología, la diabetes mellitus tipo 2, como les decía, todo inicia particularmente con la resistencia a la insulina. ¿Y a qué me refiero con este tema, la resistencia a la insulina? Vamos a imaginar que nosotros, por ejemplo, el día de hoy en la tarde, nos vamos a comer una rebanada de pastel. Esta rebanada de pastel a lo mejor no va a quedar solamente en una, va a quedar en 4, 2, 3 rebanadas de pastel, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener un incremento muy importante en las concentraciones de glucosa en sangre. A medida de que yo tengo entonces un incremento en las concentraciones de glucosa en sangre, voy a tener una respuesta insulínica mucho más elevada de lo convencional. Cada que yo consumo algún carbohidrato o alguna forma de azúcar, en automático el páncreas identifica que consumí ese azúcar y entonces él libera la cantidad necesaria de insulina para poder llevar esa glucosa directamente hacia los tejidos y poder meterla. Entonces siempre existe una regulación de las cantidades de azúcar que yo le estoy metiendo a mi organismo con la cantidad de insulina que se va a estar produciendo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo, en mi caso, yo no, maestro. No sé si pudiera repetirlo. Ok, va, reitero. Cada que yo consumo alguna forma de carbohidrato, llámese, no sé, arroz, llámese pasta, llámese pan, llámese, no sé, cualquier forma de carbohidrato, pues en ese carbohidrato, una vez que este haga su proceso de digestión, vamos a tener cantidades importantes de azúcares, ¿no? Vamos a tener particularmente glucosa. Una vez que esta glucosa esté disponible en sangre, ¿qué tuvo que haber pasado para que esta glucosa estuviera disponible en sangre? Pues bueno, me consumí el carbohidrato, ese carbohidrato viajó por todo el esófago, el estómago, por la luz intestinal y llegó hasta las microvellosidades. Y en las microvellosidades ya básicamente teníamos disponible, ya existía ya una ya se había desestructurado como tal esa macromolécula para ya ahora sí tener disponible glucosa y esa glucosa ahí en la microvellosidad va a pasar directamente hacia el torrente sanguíneo y ya vamos a tener una cantidad importante de glucosa circulando en sangre. En cuanto el páncreas detecta que tenemos cierta cantidad de glucosa en sangre, en automático se tiene que despertar, estimula a las células beta pancreáticas y las células beta pancreáticas van a salir directamente del páncreas hacia la circulación sanguínea, se van a unir directamente a esta glucosa y la van a llevar directamente a las diferentes células, por ejemplo a las células musculares, para abrir la puerta y que la glucosa pueda ingresar.
Eso sería lo convencionalmente esperado que ocurriría cada que yo consumo algún carbohidrato. ¿Me explico hasta ahí entonces? Sí. ¿Sí, Diego? Sí, profe. Ok, en ese mismo sentido, entonces, si yo les ponía un ejemplo hipotético, ¿sí? Un escenario habitual, hipotético, el día de hoy voy y me consumo una, dos o tres rebanadas de pan, perdón, de pastel, les mencionaba de pastel. Si yo me consumo una cantidad, pues, exorbitante de pastel, en automático, una vez que este pastel se digiere y una vez que tenemos disponibilidad de glucosa en sangre, pues vamos a tener, pues bueno, una cantidad exorbitante de glucosa circulando en sangre, ¿no? Esta glucosa en sangre, pues bueno, no puede permanecer ahí porque la glucosa que anda eventualmente en sangre, pues genera daño multiorgánico a otros componentes. Le genera daño a la retina, le genera daño a los nervios periféricos, le genera daño al riñón, etcétera, etcétera. Entonces la glucosa no puede permanecer en sangre o por lo menos no en cantidades altas o en cantidades eh, eh, por encima de 99 miligramos sobre decilitro. Se puede estar conteniendo una cantidad por debajo de 100 miligramos, pero ya cantidades pues mucho más altas no pueden permanecer en sangre porque generan daño orgánico. Entonces en ese momento cuando yo me zumbé el pastel y empecé a tener concentraciones muy elevadas de glucosa sanguínea, en automático el páncreas se estimula y se estimula a partir de las células betapancreáticas para estar promoviendo la síntesis de insulina. Sin embargo, esa insulina que eventualmente se segregaba de manera, digamos, controlada, ahora no se va a segregar de manera controlada porque la cantidad de glucosa disponible en sangre es demasiada. Entonces el páncreas va a tener un pico de insulina, que es lo que reconocemos o como le llamamos, ¿no? Una cantidad importante, una producción importante y muy alta de insulina va a ser producida a partir de las células betapancreáticas porque tengo mucha glucosa disponible. Entonces, la cantidad de glucosa disponible va a ser relativa a la cantidad de insulina que se va a tener que estar generando o sintetizando para poder meterla a la célula. A medida de que mayor cantidad de glucosa tenga entonces en sangre, mayor cantidad de insulina voy a tener que estar produciendo. ¿Me explico? A menor cantidad de glucosa que tenga en sangre, menor insulina voy a tener que estar produciendo. ¿Me explico? Oh, ¿Me explico? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, va. Entonces, eso lo vamos a conocer como hiperinsulinemia, ¿va? Cuando tenemos una mayor producción de insulina que el páncreas esté generando, eso se conoce como hiperinsulinemia, ¿sí? Hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia, ¿sí? Que se va a perpetuar en la vida a lo largo de los años, porque la mayoría de las personas, sobre todo reitero, los mexicanos, tenemos pues conductas bastante insalubres en donde estamos sujetos siempre a dietas occidentalizadas, en donde consumimos una gran cantidad de hidratos de carbono, una gran cantidad de grasas saturadas y bla, 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 bla. Este consumo tan elevado de hidratos de carbono que vamos a tener nosotros permanentemente en la vida va a estar generando que el páncreas pues permanentemente tenga picos de insulina, va a estar generando que permanentemente en la sangre estemos teniendo presencia de hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque reitero, porque no estamos acostumbrados a comernos nada más a comernos únicamente una, porque Sabritas nos invitó a que no podemos comernos solamente una, tenemos que comernos el paquete entero o hasta dos o tres paquetes. Y en ese sentido no tenemos control de lo que realmente consumimos con respecto al manejo, al consumo de hidratos de carbono. Entonces, permanentemente muchos de los seres humanos vamos a estar siempre generando picos de insulina y vamos a estar teniendo permanentemente hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia o esta presencia tan exacerbada, tan grande de insulina a nivel sanguíneo, va a estar sobreestimulando permanentemente a los receptores, por ejemplo, del músculo, vamos a poner. Entonces, esos receptores que el músculo tenía, vamos a poner que el músculo tenía 20 receptores. Esos 20 receptores que habitualmente cuando yo era joven estaban bien disponibles, se pegaban directamente a la insulina, bla, 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 van a dejar de funcionar por una sobresaturación, porque va a haber siempre presencia de concentraciones extremadamente altas de insulina en sangre y en consecuencia va a estar sobresaturando, sobresaturando, sobresaturando y sobresaturando a estos receptores hasta que los receptores digan, oye, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, ya no puedo más contigo, voy a dejar de funcionar. Y entonces, en lugar de tener 20 receptores altamente sensibles que ayudaban justamente pues, a este contacto, ya voy a empezar a tener 18.
y luego ya voy a empezar a tener 17, y luego 15, y luego 10, y voy a acabar nada más con 5 receptores. Entonces, de 20 receptores funcionales que tenía, me voy a quedar únicamente ya nada más con 5. Y ese tema de que me quedé nada más con 5, pues es producto justamente entonces de la hiperinsulinemia que siempre tuve y de mis conductas alimentarias tan insalubres que también siempre tuve, ¿sí? Y de ese pastel que me zumbé, y de ese pozole que me zumbé, y de esas papitas que me zumbé, y de esa falta de control que siempre tuve con respecto al consumo de hidratos de carbono. ¿Me explico? Y eso entonces, Cassandra, es lo que entendemos como resistencia a la insulina. Hasta ese momento particular en el debut de la enfermedad, cuando la enfermedad se está gestando y cuando la enfermedad se está produciendo, lo que tenemos es una falla en los receptores insulínicos. Tenemos resistencia a la insulina. Hasta ese punto, el páncreas todavía no ha tenido una gran disfunción. El páncreas sigue generando insulina, el páncreas sigue trabajando, sigue funcionando. El problema inicialmente reside en los receptores insulínicos que van a empezar a perder sensibilidad o que van a empezar a descomponerse y que van a empezar a dejar de ser reactivos ante el estímulo de la insulina. Y en ese sentido, entonces, si la insulina no abre la compuerta, las moléculas de glucosa van a estar siempre a la alza en la circulación sistémica. Vamos a tener siempre hiperglicemia, vamos a tener siempre cantidades más altas de glucosa de lo esperado en sangre. Y ese es el primer mecanismo, Cassandra, que se entiende como resistencia a la insulina, que te lleva directamente a hiperglicemia o hiperglucemia, como quieran llamarle. ¿Va? No sé si queda claro, Cassandra. Sí, sí, queda más claro. Aunque después, ¿cómo es que, ay, bueno, cómo es que se convierte, no, olvídelo, ya me acordé, ATP, gracias, ya. Aunque ya después sí le puedo hacer otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué el síndrome de ovario poliquístico se relaciona con la resistencia a la insulina? Porque son hormonas, bueno, yo sé que es el aparato endocrino, pues, pero como que no termino de entender cuál es la relación entre uno y otro, no lo Ok. entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en cuanto al proceso fisiopatológico del síndrome del ovario poliquístico, en realidad el problema reside en la intolerancia a la insulina. Es decir, es, digamos, como el factor debutante o el factor detonante del síndrome del ovario poliquístico. Eventualmente, actualmente en las dianas terapéuticas y en las nuevas líneas de investigación, en cuanto al manejo del síndrome del ovario poliquístico, está primero controlar la insulina y después se controla todo lo demás, porque se tiene conocimiento, reitero, de que la resistencia a la insulina es uno de los eslabones desencadenantes del síndrome del ovario poliquístico. Es Entonces, que sí, la base conceptual para poder entender al síndrome del ovario poliquístico, la resistencia a la insulina. chanclas, ¿no? Pues sí, está complicado. Porque incluso, bueno, la gran mayoría de mis amigas tienen esta cuestión del ovario poliquístico y casi todas, les dan metformina por el ovario Ok, poliquístico. exactamente, sí, sí, sí. Mira, justo a eso me refiero cuando yo hago referencia a que de pronto, pues las intervenciones no son como las más eficaces o bueno, tiene mucho que ver también con el tema del sector salud público de que, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero yo te preguntaría justamente en ese sentido y con tus conocidas, ¿quién de tus conocidas realmente está atacando el problema a fondo? Es decir, ¿quién está teniendo una dieta propicia para su condición? ¿Quién está haciendo actividad física? ¿Quién disminuyó las conductas sedentarias? ¿Y quién se está realmente interesando propiamente por el manejo de la resistencia a la insulina? Entiendo obviamente que desde la perspectiva médica el manejo de la metformina es parte de la terapéutica médica para la resistencia a la insulina. Y desde esa perspectiva, pues el médico abona en eso. Pero ¿quién de ellas tiene indicaciones de que realmente el manejo de su condición tiene que ser vista desde una perspectiva más transdisciplinaria? Desde el tema de modificar la conducta alimentaria, la actividad física, el tiempo de sueño, etcétera, etcétera. La mayoría no, y la mayoría no porque eventualmente los tratamientos tienden a ser tratamientos un tanto pues más basados en el fármaco y no tanto en el estilo de vida. Sí, pues sí. Y pues bueno, te digo, entender que la
condición o la patología se comporta de esa manera. Primero, pues atiende la resistencia a la insulina y pues ya luego lo demás, ¿no? Y entonces, bien, supongo que quedó claro el tema de resistencia a la insulina, ya creo que ya se comprendió. Importante también mencionar que yo ahorita pues, hacía relación a que estos receptores insulínicos se van a ir perdiendo con el tiempo. Y hay que entender también que como parte de la senescencia celular, como parte del envejecimiento que todos los seres humanos vamos a empezar a tener en determinado momento, estos receptores insulínicos se van a ir perdiendo con el tiempo también. Es decir, no vamos a, independientemente que tengamos una conducta sumamente saludable, a lo largo de los años, al llegar a los 70, 75, 80 años, vamos a ir perdiendo la sensibilidad de muchos de estos receptores. Sin embargo, pues el tema es que en la diabetes mellitus estas pérdidas o esta falta de la sensibilidad pues empieza a dar desde los 15, 16, 20 años. Cada vez estamos viendo diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 de forma más precoz, cuando anteriormente, hasta hace 10 años, la diabetes mellitus eventualmente se diagnosticaba por encima de los 30 años. En tanto, hoy ya tenemos sujetos de 20, 25, 23 años ya con diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, es natural, reitero, que conforme a la transición de los años y el envejecimiento, estos receptores se vayan perdiendo o vayan perdiendo sensibilidad. Sin embargo, en la patología, en la fisiopatología, la diabetes mellitus, esta pérdida en la sensibilidad se da de manera pues mucho más precoz. Y entonces ya les mencionaba, lo primero que tenemos como punto número 1 es la resistencia a la insulina o la menor captación de glucosa, como quieran llamarlo. Y ya esto nos va a condicionar o nos va a llevar directamente a la hiperglicemia. Reitero, ¿por qué hiperglicemia? Porque, ok, a pesar de que tenemos azúcar en la sangre porque estamos consumiendo carbohidratos, pues esta glucosa no se está metiendo directamente a las células y no se está utilizando como sustrato energético. Entonces tenemos azúcar, pero no logra meterse directamente a la célula. En tanto, clínicamente, si le sacamos al paciente una prueba de laboratorio, una glucosa capilar aquí en el dedito, le pinchamos el dedito y sacamos una muestra, estaríamos viendo que el paciente tiene hiperglicemia, ¿va? Esta hiperglicemia va a tener también una incidencia o va a tener como una repercusión a nivel del páncreas y del hígado. En el hígado, por ejemplo, ¿qué creen que vaya a pasar a partir de esto que ya anteriormente les mencioné? El hígado, como les decía, mantiene glucógeno, ¿cierto? Y el glucógeno es una forma de glucosa que se va a estar liberando cuando en la célula estemos teniendo una menor cantidad de glucosa, una menor cantidad de energía. Entonces, en este miocito, en esta célula en particular, pues no vamos a tener glucosa. La glucosa va a estar afuera y afuera pues de nada le sirve, la glucosa tiene que estar adentro. Entonces, como no está adentro, le va a estar mandando señales directamente hacia el páncreas para que el páncreas a nivel de las células alfa pancreáticas genere un aumento en la producción de glucagón y que el glucagón en su defecto genere una mayor producción de glucosa porque tiene, reitero, disponible glucosa a partir de glucógeno. Entonces este páncreas, reitero, pues no va a responder más que a la demanda de esta célula que estamos viendo aquí, a la que estoy yo tocando por acá de este lado. Se estimula el páncreas, se estimula las betapancreáticas estimulan al glucagón y el glucagón a su vez genera producción de más glucosa todavía en el hígado a partir del glucógeno. Y esta glucosa que se va a generar en el hígado pues se libera directamente a la circulación sistémica y incrementa todavía más el estadio de hiperglicemia. Entonces es ahora estar lidiando con esta respuesta inapropiada del páncreas y estar lidiando con la glucosa que yo estoy consumiendo a partir de mi alimentación. Entonces, esta hiperglicemia, estos 200, 300, 400 miligramos sobre decilitro que el paciente va a estar teniendo en su sangre, pues va a ser producto justamente de esto, de una glucosa que no logra ingresar a la célula directamente porque no hay receptores que le permitan el ingreso, y de una falla en la comunicación entre el músculo, el páncreas y el hígado al momento de sintetizar glucagón y al momento de liberar más glucosa todavía de la que ya tenemos disponible. ¿Va? ¿Se entiende este como el punto número 2 en la fisiopatología de la diabetes? Primero es la resistencia a la insulina. Luego es el aumento en la producción de glucagón a partir de esta falla en la comunicación entre estos tres órganos. ¿Va? Ese es el punto número 2 en el proceso de la fisiopatología. ¿Se comprende entonces el punto número 2? Maestro, pero, perdón, el glucagón no es cuando hay una baja glucosa.
Que no era cuando ya, Ok, sí. No, sí. Ya sé por qué te confundes, Cassandra, y lo vamos a entender. Vas a entender de esta manera. Cuando la glucosa eventualmente está en sangre como tal, pues tenemos concentraciones altas de glucosa, pero no está estimulando, digamos, a otros canales o a otros mensajeros. Cuando el páncreas, digamos, es estimulado y cuando el páncreas sabe si necesita producir o no producir tal o cual hormona, es porque la glucosa ya entró a la célula, por ejemplo, en este caso muscular, y el músculo ya tiene disponibilidad de glucosa y ya pudo obtener ATP a partir de ella. En este caso particular, yo te le estoy comentando que la glucosa no logra ingresar a la célula. Entonces tenemos concentraciones muy altas de glucosa, pero en sangre, afuera de la célula. Adentro de la célula no tenemos nada. Adentro de la célula estamos vacíos, tenemos un déficit de glucosa. No sé si me explico. sí, ¿Ok? Entonces, este déficit de glucosa que existe adentro de la célula y que no le permite obtener energía a partir de ella, es lo que va a encender entonces estos mecanismos en donde esto se va a comunicar con esto y le va a decir, oye, glucagón, no me está llegando glucosa, no me está llegando ATP, no estoy obteniendo energía, me voy a morir si no me llega pues este sustrato energético, esta gasolina. Entonces, este se comunica con este y ya está a nivel de las células alfa pancreáticas genera la producción de glucagón y el glucagón genera la producción de glucosa a partir del glucógeno del hígado y libera la glucosa en la circulación. Y es un cuento de nunca acabar porque esta glucosa que liberó el hígado, pues ¿qué crees? También se va a quedar afuera porque no va a poder ingresar adentro de la célula porque tenemos resistencia a la insulina. ¿Sí ya te queda más claro? sí. Entonces, sí, Cassandra, tenemos mucha glucosa en la sangre, tenemos un chorro de glucosa en la sangre, pero esa glucosa no está biodisponible, no se está utilizando, no es una glucosa eficiente, más bien es una glucosa patológica que tendría que bajar, porque si no va a seguir generando daño multiorgánico. ¿Va? ¿Está claro entonces, va? ¿Sí para todos? Sí. profe. Ok, va, entonces ese era el mecanismo número 2. Como mecanismo número 3 en cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, a medida de que el tiempo transcurre y de que los meses o los años pasan y esta pobre célula beta pancreática está teniendo que trabajar más y más y más porque va a haber más presencia de insulina, como les estaba mencionando. ¿Por qué? Porque como hay mucha glucosa en sangre, pues va a haber más insulina o se va a tener que producir una mayor cantidad de insulina porque la insulina va a decir, oye, pues yo tengo que meterte a ti glucosa hacia el miocito, hacia la célula a la que quieras meterla. Entonces, ya les mencionaba yo, a medida de que existe determinada concentración de glucosa en sangre, pues esa misma concentración de insulina tiene que haber. Entonces, como se está detectando mucha glucosa en sangre, en consecuencia, las betapancreáticas tienen que sobretrabajar y tienen que estar trabaje al doble, al triple o al cuádruple para poder solventar la necesidad de esta hiperglicemia que el paciente está teniendo. El problema es, como bien les decía, que esta insulina que se va a estar generando llega a la circulación, se contacta con la glucosa, empieza o intenta a meterla directamente a esta célula, pero como no hay receptores, pues no lo mete. Sin embargo, insulina se va a estar generando más y más y más y más hasta que llegue el punto en el que la célula pancreática beta pancreática, diga, oye, ya me harté, ya no puedo más, y entonces se va a comenzar con el proceso de apoptosis celular de las beta pancreáticas y van a dejar de funcionar. Entonces, progresivamente, esta población del 100% de células beta pancreáticas, como se van a sobrecargar de trabajo, va a empezar a disminuir. Y entonces vamos a empezar a transicionar a un 90% de la población viva, a un 80% de la población, 70%, 40%, 50%, no sé, según sea el caso, y se tiene conocimiento de que una vez que el paciente es diagnosticado con diabetes mellitus, es porque tiene ya únicamente entre un 20 y 40% de la población de células betapancreáticas funcionales. Es decir, cuando el paciente es diagnosticado ya con diabetes mellitus es porque el 60% en promedio de las células betapancreáticas ya no funcionan, ya son disfuncionales y en consecuencia progresivamente la cantidad de insulina va a ir disminuyendo. Y a eso me refería justamente hace ratito que me preguntaban sobre si en la diabetes mellitus tipo 2 el tratamiento con insulina
es un tratamiento inicialmente determinante y que si lo tenemos que meter desde el principio. Y depende completamente de esto. Depende, si ya tenemos un paciente que está con un deterioro progresivo, con un deterioro, perdón, manifiesto de las células betapancreáticas y ya está produciendo únicamente o ya están funcionando, perdón, únicamente un 15, 10, 20, 25% de las betapancreáticas, posiblemente ese sea un paciente candidato para tratamiento con insulinas. En tanto, si tengo un paciente al que a lo mejor están funcionando todavía el 50% de las células betapancreáticas, podemos tener a lo mejor una perspectiva pues mucho más amplia y a lo mejor el tratamiento puede residir en cambios en el estilo de vida, hipoglicemiantes típicos, ya les mencionaba, metformina, la vieja confiable, que es como una alternativa pues mucho más inocua para los pacientes, inocua entre comillas, ¿va? Porque dependería completamente de esto. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta esto entonces? Creo que no. Ok, va. En síntesis y buena manera de terminarla con esta diapositiva. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 se gesta a partir de 3 eventos fisiopatológicos implicados. Número 1, la resistencia a la insulina, ¿sí? Número 2, el aumento en la producción de glucagón y en consecuencia la hiperglicemia inducida. Y número 3, en la destrucción automática y progresiva de las células beta pancreáticas y en consecuencia la disminución en la síntesis o producción paulatina de la insulina. Reitero, esto en los años venideros o en los meses venideros no es una condición aguda, sino más bien es una condición que se gesta a partir del tiempo de evolución. Hasta aquí, hasta este momento en particular, todavía podríamos tener cierto porcentaje de regresión o de contención de la situación clínica al paciente. Si logramos detectar al paciente aquí en este momento que podríamos decir momento crítico o ventana de oportunidad, podríamos tener como tal alternativas terapéuticas que pudieran propiciar, si no por lo menos una regresión, sí por lo menos una contención del cuadro. Hasta aquí, hasta este punto, habría datos clínicos que el paciente podría llegar a estar experimentando, que podría llegar a estar exponiendo, que evitaran justamente el transicionar de los años y la evolución de la enfermedad a nivel del punto número 2 o del punto número 3. Hasta aquí, hasta este punto, si detectamos un paciente con sintomatología relacionada con resistencia a la insulina, podríamos realizar intervenciones que pudieran objetivar una mejora en la evolución del paciente. Entonces, ya una vez que tengamos el desarrollo de los 3 puntos que anteriormente mencioné, ya prácticamente la condición clínica se considera como irreversible y no habría forma de poder contener ya en ese momento. Bueno, de poder contener posiblemente sí, pero no de poder regresar o de poder revertir el cuadro clínico, ¿va? Ok, y bien, a medida de síntesis y con respecto a esto que les mencionaba ahora particularmente, pues bueno, ya les decía, existen definitivamente condicionantes de predisposición genética que pueden estar pues empeorando un poquito la función y propiciando anomalías del propio páncreas como tal y de la propia función hepática a nivel justamente del desarrollo de hiperglicemias a causa de la síntesis de glucagón, y existen también factores ambientales que van a estar influenciados pues por muchos eventos del medio ambiente que pueden estar también ahí incidiendo en el desarrollo de la enfermedad, y dentro de los más importantes pues definitivamente tenemos a la obesidad. Esos factores ambientales que estén induciendo directamente a la obesidad van a estar comprando casi de manera obligada una resistencia a la insulina, porque eventualmente en la gente que vive con obesidad vamos a estar viendo presencia de insulina. Entonces, esos factores genéticos que predisponen y la combinación entre los factores ambientales, la obesidad y la resistencia a la insulina, pues genera la disminución en la captación de glucosa, o lo que es lo mismo resistencia a la insulina, genera la hiperglicemia y tenemos entonces ya el cuadro patológico de la diabetes mellitus tipo 2. Así es como se da y de manera sintética en este recurso gráfico es como lo represento. ¿Va? ¿Alguna duda con respecto a esto? Oiga, prof, yo saliéndome del tema, una duda. Ahorita está súper de moda esta dieta del ayuno intermitente y supuestamente